Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Chicos, ¿tienen alguna duda o algo? Profe, yo tengo una duda en el 4D. En el 4D. Tenemos O un... sea, me complica la raíz. Entonces, esto es así. Vos tenés la integral de x menos 1, menos raíz de x, ¿verdad? Sí. No, no, no. El D, Y es... 4D. Ah, 4D, yo entendí 3D, perdón. Ahí No pasa nada. vamos al 4, entendí el 3. Bueno, el 4D. La integral de 3x sobre la raíz cúbica de x al cuadrado más 2, ¿no? Sí. Bien. Yo lo primero que hago es el 3 este afuera de la integral, con lo cual va a quedar 3 por la integral de x sobre raíz cúbica de x más 2. Hasta acá es bastante fácil, ¿bien? X al cuadrado más 2. Y ahora vos, para vos, ¿cuál fue la z? X X o... al cuadrado más 2. Claro, perfecto. Entonces, x al cuadrado más 2 es z. Derivamos, entonces nos queda 2x. Y el 2 este, como no aparece en nuestro ejercicio, lo vamos a tener que despejar. Entonces vamos a tener que... Nuestra x va a ser un medio del diferencial de z. Y ahora hay que hacer los reemplazos. Cuando vos vas a sustituir todo esto por todo esto. Y vas a sustituir lo que está dentro de la raíz por z. Bien, entonces, si hacemos todo eso un poco, vamos a tener... Todo esto es un medio de z. Y acá tenemos abajo raíz cúbica de z. Como acá no nos quedó nada, es un 1. ¿Hasta acá va bien? Sí, sí. Genial. El 1 medio lo ponemos afuera, entonces nos queda 3 por 1 medio, son 3 medios. Lo que hay que hacer es pensar cómo escribir esto diferente para poder aplicar la tabla, porque el ejercicio está más chico. Entonces tenemos que ver cómo lo escribimos diferente para aplicar la tabla. Entonces hay dos cosas. Uno, que vos tengas la raíz cúbica de z, implica que es z a la 1/3. O sea, cuando vos tenés raíz, este número de raíz se convierte en el denominador del exponente de la fracción. Como acá no hay nada, hago de cuenta que hay un 1, por eso puse el 1 para poder poner 1/3. Entonces es como que tendría 1 sobre z a la 1/3. Claro, ahí está. Eso, en esa parte fue la que me trabé.
Genial. Y después de eso, lo que tenés que pensar es que si tenés 1 sobre z al 1/3, es lo mismo que z a la menos 1/3, Menos porque un recordate tercio, que el claro. exponente negativo daba vuelta a la fracción. Sí, ¿Está bien? sí, sí. Entonces, acá vos deberías poner 3/2 de la integral de z a la menos 1/3, y ahí vas a poder aplicar la tabla. Entonces vos harías 3/2 de z a la 2/3 sobre 2/3, que vendría a ser 3/2, que es esta fracción, por 3/2, porque dividir por 2/3 es lo mismo que multiplicar por 3/2. Y en vez de z vamos a poner x al cuadrado más 2 a la 2/3 más la c. O sea, lo máximo que ustedes podrían acá hacer es multiplicar estas dos cosas y que les quede 9/4. ¿Bien? Ahí Listo, sí. gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra con duda? Bien, hoy igual no vamos a hacer ejercicios del otro método. O sea, el otro método lo vamos a empezar a ver el martes que viene. O sea que ahora vamos a hacer otros ejercicios del, del mismo método, ¿sí? Profe, ¿podrías hacer el 3 del D? Que El no... que quería hacer y no me dejaron. Sí. Por Bueno, favor. vamos a hacer el que no me dejaron. Bueno, lo hacemos ahora. El 3D es más fácil de lo que crees. El 3D era la integral de x por 1 menos raíz de x. Bien. Bueno, yo lo primero que hice fue escribir la raíz como exponente de fracción, ¿bien? ¿Hasta acá va bien? Claro, porque, por ejemplo, viste, también en el 4 tipo, lo que tenga raíz se me re complicaba, como que no sabía cómo pasarlo. Bueno, entonces, después aquí lo que se me ocurrió, yo no sé si a alguien se le ocurre otra cosa, bienvenido, hay que ver cómo está desarrollado. Yo doy lo que yo hubiese hecho, ¿no? Que creo que es lo más fácil. Bueno, a mí se me hubiese ocurrido usar la propiedad distributiva. Entonces, si uso la propiedad distributiva, ustedes ya la manejan muy bien, x por 1 es x, y x por x a la menos 1/2 nos da x a la 3/2. Acuérdense que los exponentes se suman. ¿Hasta ahí va bien? Sí, profe. Bien, ¿y para qué hice eso? Porque después, como vimos en la clase pasada, se puede sacar la integral de cada término. Entonces yo puedo hacer una integral menos la otra integral. Y aplico la tabla en cada término. ¿La integral de x cuánto es? X2 sobre 2. No, sí. Sí, exacto, x2 sobre 2 menos, y la integral de x al cubo, de x a la 3/2, que va a terminar siendo x a la 5/2 sobre 5/2. Ya está. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Gracias. No, de nada. Bien, ¿algún otro con duda? Bien.
¿Todos pudieron leer mi mensajito de hace 2 días? Sí, ¿En el parcial? Sí, todos pudieron leer eso. Bueno, Sí, profe. repito igual, por las dudas. El parcial va a ser en la misma, el 1 de julio, ¿sí? Va a ser la misma sede y la misma aula que rindieron el primero. ¿Bien? O sea, es en el mismo lugar donde rendimos el primero. ¿Estamos? ¿Todos escucharon? ¿Todos entendieron? Ya todos saben cómo ir, cómo llegar, dónde es, dónde queda el aula, todos, ¿no? sí, profe. Genial. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer los ejercicios que tenemos previstos para hoy. Bien. No son ejercicios de la guía, o sea, son ejercicios para que ustedes tengan los de la guía para practicar, son otros. Entonces, tenemos un ejercicio que dice 15, 5 sobre x, más 1, por el logaritmo natural de 5x más 1. Bien, ¿qué se les ocurre? O ven esto y es un chino. Es un chino. Yo lo separaría. Claro, Yo voy a hacer varias cositas. Voy a primero sacar el 15 para afuera y voy a separarlo. Voy a poner, como ahí dijeron muy bien, yo pondría 1 sobre 5 x más 1 por 1 sobre el logaritmo natural de 5x más 1. Lo pondría así está un poquito más claro el panorama. Bien, ¿qué van a... ¿cuál va a ser la z? el Logaritmo. logaritmo. ¿Alguien no se dio cuenta que era el logaritmo y quería hacer otra cosa? Los que dijeron logaritmo, que está bien. O sea, ¿por qué dijeron logaritmo? Porque siempre es el logaritmo. Porque no podés integrar el logaritmo y además está la solución multiplicando a esa fracción. Exacto, o sea, nosotros si derivamos el logaritmo nos da 1 sobre 5x más 1. El que no se daba cuenta de todo eso, o sea, lo vamos a hacer como rápido, pero había dos formas. Una forma es haciendo logaritmo natural de 5x más 1 que va hacia nuestra z, ¿bien? Si no, lo que se puede hacer es hacer dos sustituciones, o sea, lo vamos a hacer de las dos formas, ¿está? Si nosotros hacemos lo que ustedes propusieron, sería que el logaritmo natural de 5x más 1 sería z. Entonces ustedes dirían 1 sobre 5x más 1 por 5, ¿bien? Claramente ustedes se dan cuenta que esto es z. O sea que yo acá voy a tener 1 sobre z. ¿Bien? Y acá nos damos cuenta que yo acá tengo 1 sobre 5x más 1, 1 sobre 5x más 1. Pero este 5 no. Entonces ese 5 lo vamos a despejar y vamos a tener que es 1 sobre 5x más 1 va a ser 1/5 de z. O sea que nosotros vamos a sustituir todo lo que circule con violeta, lo vamos a reemplazar con todo esto. O sea que yo voy a tener la integral de z por 1/5 de z. El 1/5 lo vamos a poder poner afuera de la integral. O sea que vamos a tener 15 por 1/5. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre z?
Buscamos la tabla y nos da logaritmo natural de z, que esto va a ser 3 por el logaritmo natural del logaritmo natural de 5x más 1. Más c. Ahora, hay gente que no se le ocurrió eso. Hay gente que cuando tiene 15 por 1 sobre 5x más 1 por 1 sobre el logaritmo natural de 5x más 1, piensa que 5x más 1 es z. Entonces lo vamos a hacer para que vean qué es lo que sucede. Si ustedes que hacen que 5 más 1 sea z, acá sería 5 la derivada. Entonces ustedes dirían que el... O sea, perdón, al revés, acá es así. Acá si ustedes hacen... sí, está bien. Acá el problema que hay es que ustedes tienen que tener 5 más 1 z. Entonces el 5 este lo van a tener que despejar. O sea, les va a quedar un quinto de z. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tener la integral de, y ustedes saben que esto que está acá abajo es z, y esto que está acá adentro es z. Entonces ponen 1 sobre z por 1 sobre el logaritmo natural de z. Y un quinto de z. O sea, se hacen toda esa sustitución. El un quinto lo van a poder poner afuera, entonces ponen 15 por un quinto por la integral de. Y acá se dan cuenta que también caen en la trampa de que no pueden aplicar la tabla. O sea, el ejercicio, si bien se redujo, no se redujo del todo. Entonces, otra vez tienen que buscar otra letra. Yo voy a usar la U. Entonces, ¿cuál es la U? ¿Z o logaritmo natural? Bueno, ahí sí, miran de nuevo y dicen, ah, si yo derivo el logaritmo, me da 1 sobre z, porque por ahí acá es más visual. Entonces dicen, bueno, el logaritmo natural de z es u. Y 1 sobre z va a ser de u. Entonces, ¿cómo van a reemplazar? Esto es u. Y esto es de u. Y el 1/5 lo puse afuera. Entonces hacemos las sustituciones. Si sustituimos todo, nos va a quedar 1 sobre u. Y ahora tenemos que sacar la integral. Si sacamos la integral, vamos a decir 3, porque 15 por 1/5 es 3, por el logaritmo natural de u. ¿Bien? ¿Cuánto vale u? Entonces van a decir que 3 es igual al logaritmo natural de el logaritmo natural de z. ¿Sí? Porque la u valía el logaritmo natural de z. ¿Cuánto valía la z? 5x más 1. Entonces ponen 3 por el logaritmo natural del logaritmo natural de 5x más 1. Más c. Fíjense cómo de una forma o de otra tienen que poder llegar. ¿Sí? Nada más que acá van a tener que trabajar un poquitín más. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. A ver, ¿Me puede pasar que solamente tenga esa opción, o sea, la que acabamos de hacer? no, no deberías. Ah, ok, gracias. No, deberías tener, o sea, en algunos casos tenés una sola opción para poder resolverlo. En algunos casos podés tener más de uno. O sea, acá
acá tenés más de una. ¿Bien? Pero fíjense Sí, cómo llegamos a lo mismo. Vamos a hacer el segundo ejercicio que tenemos previsto para hoy, que dice así: la integral de 10x más 2 por e a la 5 medios de x al cuadrado más x. Los escucho. ¿Qué sería la z? El 5 medios de x cuadrado más x. Bueno, vamos a probar. Si hacemos 5 medios de x al cuadrado más x es igual a z, tenemos que derivar. ¿Cuál sería la derivada de 5 medios de x cuadrado? 5. Sí, 5. 5x. Ah, claro. Tengo que hacer eso. Y la integral de x, 1. profe, perdón, pregunta integral de la X. No entendí la pregunta porque se escuchó todo cortado. La integral, o no, dijiste integral, escuché integral. No, hay que calcular. Cuando vos estás sustituyendo, acá tenés que derivar. Ah, sí, ok, gracias. Bien. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Puedes sacar factor común? Ay, no, no te puedo creer. No te puedo creer que ya te diste cuenta. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a sustituir, ustedes tienen que ir ensayando eso. O sea, tienen que ir viendo cómo se va a sustituir. Esto que está acá arriba es z. Bien, entonces te queda e a la z. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros acá tenemos 5x más 1 y acá no tenemos 5x más 1, tenemos 10x más 2. ¿Estamos? No tenemos lo mismo. Entonces, ahí como muy bien aportaron, tenemos que sacar factor común 2. Si sacamos factor común 2, fíjense, yo lo voy a borrar ahora esto, pero quiero que lo hagamos, o lo hagamos como cálculo aparte, para que lo puedan ver, para que lo tengan más visual. Si ustedes tienen 10x más 2 y sacan factor común 2, van a tener 2 por 5x más 1. Y este 5x más 1 es este mismo 5x más 1 que tenemos acá. O sea, antes de sustituir, deberíamos sacar factor común 2 para poder hacer la sustitución. ¿Bien? Entonces, nuestro ejercicio sería 2. 5x más 1 por e a la 5 medios de x cuadrado más x. Y el 2 lo vamos a poder extraer afuera de la integral. Y ahora sí, con bastante facilidad, fíjense cómo lo que estaba en el exponente es z. ¿Sí? Vamos a usar otro color, verde. Y esto que estoy bordeando yo de verde va a ser esto que está acá. Fíjense que yo tengo 5x más 1, diferencial de x, eso va a ser diferencial de z. Y con esto puedo hacer las sustituciones. Entonces voy a poner 2 por la integral de e a la z. ¿Cuál es la integral de e a la z? El E a la z. Entonces 2 por e a la z, que eso va a ser 2 por e a la 5 medios de x cuadrado más x más c. Bien. Alguien, les pregunto porque la clave del ejercicio, o sea, hubo gente que enseguida lo casó y ahí me doy cuenta por las voces o por los silencios y todo eso. Hay gente que lo sacó, pero la clave estaba en sacar factor común 2. ¿Alguien no entendió por qué sacamos factor común 2?
Bueno, entendieron. Profe, Genial. yo Podemos me poner uno haciendo el parcial entonces. profe, yo me perdí en el renglón donde están los colores. O sea, me perdí en donde el Acá. 5x, ahí, en el 5x+1, ¿dónde quedó? No, el tema es así. Vos cuando derivaste, porque dijiste 5 medio de x cuadrado más x es z, te queda como que 5x+1 y el diferencial de x es el diferencial de z. Entonces, yo lo voy a pintar con violeta abajo para que lo guíes. Fíjate, este violeta es esto que está acá. Y todo lo que yo marqué acá en verde es el diferencial de z, que es lo que nosotros hicimos acá cuando derivamos para hacer la sustitución. Ah, ahí ya lo entendí, gracias. No, de nada. Bien. Igual insisto, la clave del ejercicio era el factor común 2. Si ustedes el factor común 2 se dan cuenta, el ejercicio no tenía mucha complejidad. Bien. Vamos al que sigue. Bien, vamos a tener uno que es bastante divertido. E elevado a 5x+5 sobre raíz cúbica de e a la 5x+5 más 5. Y ahora, ¿de qué nos disfrazamos? ¿Cuál es la z? 5x+5. E a la 5x. ¿No va a ser Perdóname, mira, entero, capaz? yo voy a dar las opciones. E a la 5x+5 o e a la 5x+5 más 5. Pensemos un poco. ¿No sería la de abajo? Lo que está dentro de la raíz. Claro, ¿Por qué? Porque se cancela 5. porque si hace la derivada del 5 no se va. Exacto. Si ustedes derivan lo de adentro de la raíz, este 5 se va, entonces ya está. Ahora, si ustedes derivan lo de adentro, perdón, lo de afuera, no tienen forma de hacer que este 5 desaparezca. Entonces, e a la 5x+5 más 5 va a ser z. Y entonces vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de e a la 5x+5 más 5? 5x+5. No, es e a la 5x+5 por 5, Por porque no 5. aplicaste la cadena. ¿Bien? Ah, claro. Entonces, ahora vamos a tratar de ver el tema de los reemplazos. Igual claramente se dan cuenta que un 5 multiplicando en algún lugar no hay. Es como que este 5 lo vamos a tener que despejar. Vamos a tener e a la 5x más 5 por un quinto del diferencial de z. Y ahora vamos a hacer las sustituciones. Si hacemos las sustituciones, yo lo hago con color porque es más visual para ustedes, pero si no quieren colores, no lo hago con colores. Esto que está acá adentro es z. O sea que yo voy a tener la integral de 1 sobre... No vamos a poner el 1 todavía. Algo, lo que tiene abajo que estoy sustituyendo es la raíz cúbica de z. ¿Bien? Y cuando voy a hacer la otra parte, e a la 5x+5. Y el diferencial de x me va a dar un quinto del diferencial de z. Entonces acá voy a tener que poner un quinto del diferencial de z. Como acá no hay nada, es un 1. ¿Bien? Y ahora el ejercicio se redujo. ¿Qué voy a poder hacer? El 1/5 lo voy a poder poner afuera. Y con esta raíz cúbica de z voy a hacer como hicimos hoy más temprano que me preguntaron. Puedo poner z a la -1/3.
¿Estamos? ¿Se acuerdan? La exponente fraccionario, la raíz era el exponente fraccionario, y como estaba en el denominador se agregaba el menos, porque el menos implicaba que dábamos vuelta a la fracción. ¿Se acuerdan que preguntaron eso hace un rato? Bueno, asumo que sí. Bien, y nada, ahora calculan la integral. La integral de z a la menos 1/3 va a ser z a la 2/3 sobre 2/3. O sea que esto es igual a 1/5 por e a la 5x más 5 más 5 a la 2/3 sobre 2/3. ¿Alguien no lo entendió? Bueno, Acá también se agrega la K, ¿verdad? Porque te pregunto porque no la pusiste, capaz que no se pone. ¿en dónde? Tengo que agregar más c, sí. Ahí va. Acá lo que tenemos que hacer es, derivamos, o sea, la z es lo de abajo. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la derivada de este 5 se va a hacer 0. Entonces, derivamos, aplicamos la regla de la cadena. El 5 no está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Esto que está marcado en verde va a terminar siendo 1/5 del diferencial de z. Y lo que está dentro en violeta va a terminar siendo z. Hacemos las sustituciones. El 1/5 lo podemos poner afuera de la integral. Y la raíz cúbica de z, como vimos antes, es lo mismo que z a la menos 1/3. Exponente fraccionario con la raíz. Y como estaba en el denominador, se da vuelta la fracción, ¿sí? Y ponemos exponente negativo. Y después aplicamos la integral por tabla. O sea, no tiene mucha más. ¿Bien? Igual, hoy particularmente lo siento con una fiaca. Vamos con el que sigue, 4. 4. La integral de x al cubo más x al cuadrado más x más 1 sobre 5/4 de x a la cuarta más 5/3 de x a la 3 más 5/2 de x al cuadrado más 5x. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué me dirían? El ejercicio es muy largo. Que el Es ejercicio sencillo. es muy fácil. Que la parte de arriba, el numerador sería capaz la Z. ¿Cómo? Capaz el numerador es la Z. ¿Quién, Calixta? Sí. Vamos a pensarlo. Si yo, el numerador es La la X, Z. Si, la el X es la Z. si nosotros el numerador es la Z, si el numerador es la Z, si yo lo derivo me tiene que dar lo de abajo. La derivada de x al cubo me da 3x cuadrado, más la derivada de x cuadrado que es 2x, más esto que me da 1, más esto que me da 0. Sí, no. No, claramente no, ¿por qué? Porque si yo tengo 3x cuadrado más 2x más 1, o sea, no se parece ni un poquito. Entonces, muchas El opciones. De última de denominador, abajo, claro, Vamos de a última el probar denominador. vamos a probar con el denominador entonces. Entonces vamos a hacer 5x a la cuarta más 5x de x al cubo más 5/2 de x al cuadrado. Sabe, como que todo se va cancelando, ¿no? 5x más o menos. Ahora Y ahí vamos a ver. saca factor común 5. Claro, ahí esa es la idea. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la derivada. Cuando derivamos, acá nos da 5x al cubo, porque los 4 se pueden simplificar. ¿Bien?
porque el 4 se bajaba multiplicando. Acá la derivada de 5 tercios de x al cubo nos va a dar 5x cuadrado, porque los 3 se van a poder simplificar. Acá la derivada de 5 medios de x cuadrado nos va a dar 5x, porque los 2 se van a poder simplificar. Y la derivada de 5 va a ser 5. ¿Bien? La derivada de 5x es 5. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que acá tenemos 5x al cubo, 5x cuadrado, 5x y 5. Y acá, no, acá tenemos x al cubo más x cuadrado más x más 1. Bueno, como hicieron antes, acá el factor común lo van a sacar acá cuando ustedes están derivando. Antes lo sacamos adentro del ejercicio. Acá lo sacan en lo que derivaron, para que les quede x al cubo más x cuadrado más x más 1, y ya lo que está acá se parezca a lo que tienen en el ejercicio, porque si no, no lo van a poder resolver. Entonces, si ustedes quieren ir reemplazando, esto que está acá abajo es z. Y ustedes van a tener para sustituir todavía todo esto y todo esto. Entonces, x al cubo más x cuadrado más x más 1, ustedes ya lo tienen acá, el diferencial de x también lo tienen, el 1/5 el 5 hay que despejarlo, entonces nos va a quedar x al cubo más x cuadrado más x más 1 por 1/5. Entonces, si ustedes van a sustituir, les quedaría la integral de z, 1/5 de z. Acá no quedó nada, se pone un 1. El 1/5 va afuera, o sea que nos queda 1/5 de la integral de 1 sobre z. La integral de 1 sobre z es logaritmo natural. O sea que vamos a tener 1/5 del logaritmo natural de z. Y ahora en vez de escribir z, escribimos todo lo que teníamos ahí. Que sería 1/5 del logaritmo natural de 5 cuartos de x a la cuarta, más 5 tercios de x a la 3, más 5 medios de x al cuadrado. Bien, Diego, vos que me habías preguntado, si tenés x al cubo, por ejemplo, ¿no? O sea, va a depender cómo venga el ejercicio. ¿Por qué? Porque si vos tenés, si quieren lo invento el ejercicio, no hay problema. Si vos tenés x al cubo que es una polinómica o una exponencial o por una trigonométrica, vas a tener que aplicar el método de partes 3 veces, ¿sí? Ahora, si vos tenés x al cubo, que es la polinómica, pero la tenés multiplicada por el logaritmo, vas a aplicar el método de partes una sola vez, ¿sí? Porque el logaritmo nos va a ayudar. Bien, así que ahora vamos a inventar ese ejercicio y lo vamos a hacer. Para que veas que no necesariamente, o sea, si vos tenés x al cubo, no es que vas a hacer siempre el método de partes 3 veces, va a depender de qué es lo que está multiplicando. Si está multiplicando el logaritmo, va a ser una sola vez. Si la tenés multiplicando por una exponencial o una trigonométrica, y bueno, ahí sí vas a tener que aplicar el método de partes 3 veces, ¿sí? Sí, yo escucho tu pregunta porque no la entendí. No, yo preguntaba de qué otra manera me puedo dar cuenta que tengo que aplicar 2 veces el método de partes, que no sea con el polinomio. O sea, ¿cómo te das cuenta
No, lo que pasa es que vos te vas a dar cuenta cuando vos estés acá y no tengas forma de resolver esta integral por tabla. Vos tenés dos funciones multiplicadas. Como vos vas a tener acá dos funciones multiplicadas, o sea, ahí te vas a dar cuenta que no podés agarrar y resolverlo. Entonces vas a tener que aplicar el método de partes nuevamente. Porque acá sustitución no es por x por a la x. O sea, no hay nada para sustituir porque no tenés una función compuesta y no tenés una función multiplicada por su derivada. Entonces vas a tener que aplicar el método de partes nuevamente. No hay otra forma. Cuando vos calcules la integral por partes, resolvés justamente una parte, que sería este primer término que está acá, que lo vamos a marcar con otro color. Cuando vos aplicas el método de partes, resolvés justamente una parte, que es esta. Y la que te queda para resolver es otra parte que la voy a pintar con otro color, que es violeta. Entonces vos tenés que calcular lo que quedó en violeta. Como no tenés forma de calcularlo por tabla y no podés aplicar la sustitución, vas a tirarte de nuevo a hacer el método de partes. ¿Sí? Y ahí lo resolvés. Claro, sin opción. No hay otra forma. Pero también voy a plantear este ejercicio que le estaba comentando a Diego, como para que vean cómo funciona lo del logaritmo, ¿no? Si ustedes tienen x al cubo por el logaritmo natural de x, fíjense cómo acá al revés. Vamos a tener que plantear cuál es f de x y cuál es g'. Entonces, a ver si entendieron más o menos el método. ¿Cuál sería f y cuál sería g'? F sería logaritmo. F sería el logaritmo, muy bien. Y g' va a ser x a la 4 sobre 4, ¿estamos? No, x al cubo. Ustedes cuando lo integran sacan x a la 4 sobre 4. Acá sería x al cubo, ¿verdad? Entonces, acá vamos a derivar y del otro lado vamos a sacar la integral. O sea, acá vamos a derivar y acá vamos a calcular la integral. Entonces, la derivada del logaritmo natural, ¿cuánto es? 1 sobre X. Perfecto, 1 sobre x. Y la integral de x al cubo se las había escrito yo de adelantado, da x a la 4 sobre 4. ¿Estamos? ¿Vieron cómo acá se dificulta porque están usando las dos tablas al mismo tiempo? Bien, vamos a hacer f común por g común menos la integral de f' por g común. Entonces, f es logaritmo natural de x por g común, x a la 4 sobre 4. Menos la integral de f', que es 1 sobre x, por g común, x a la 4 sobre 4. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo x una vez, y acá la tengo 4 veces. Es como que esta la puedo tachar, y acá me va a quedar x al cubo. ¿Todos lo entienden eso? Sí. Y el 4 que está abajo es como si fuera un cuarto, con lo cual yo podría decir que me está quedando para resolver esta integral que voy a poner a continuación, menos un cuarto de x al cubo. Este 4 que está acá abajo es como si fuera un cuarto que está multiplicando la x al cubo. Entonces me va a quedar el logaritmo natural de x a la 4 sobre 4, que sería este primer término, menos un cuarto que lo saco afuera, por la integral de x al cubo. Fíjense cómo x al cubo es una integral que ustedes la pueden calcular por tabla. ¿Cuánto es la integral de x al cubo? Bueno, es x a la 4 sobre 4. La cuarta sobre 4. Entonces ustedes van a poder poner por x a la 4 sobre 4 más c. ¿Bien? ¿Se entiende más, chicos? Sí. Sí, sí, sí. Entonces vieron cómo acá, aunque tenían x al cubo, no es que tienen que aplicar el método de partes 3 veces. ¿Por qué?
Porque ustedes al logaritmo que lo odian tanto, les redujo tanto el ejercicio, que lo aplican una sola vez y ya. ¿Está? Sí. Bien, vamos a hacer otro más complicadito. A pedido del público que dijeron, ¿se pueden mezclar los métodos? Bueno, ahora vamos a hacer una cosa que se mezclen los métodos. Vamos a hacer el 5F. El 5F dice integral de x por e a la 5x. Entonces, una de las dos funciones va a ser f de x. Y la otra va a ser g'. ¿Cuál va a ser f común, chicos? X. 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 Y g' de x es e a la 5x. ¿Estamos? Entonces, acá vamos a calcular la derivada y acá vamos a calcular la integral. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x? 1. ¿Y cuál es la integral de e a la 5x? E a la 5x por x y por 5. No, me dijiste la derivada. Ando, sí. De verdad. Qué maldad, ¿no? Entonces, fíjense cómo e a la 5x no la pueden calcular por tabla. ¿Está? ¿Por qué? Porque si no les Ay, pasa profe, qué como- pesadilla. porque por ahí, si no les pasa como le pasó a Calixta, que ustedes en vez de calcular la integral, calcularon la derivada. Entonces, lo que ustedes tienen que entender cuando llegan a esta parte, es como que ustedes debieron resolver la integral de e a la 5x por el diferencial de x. Y no lo pueden hacer por tabla. Entonces, ¿qué van a aplicar? Institución. Vamos a aplicar el método de sustitución. ¿Por qué? Porque tenemos una función compuesta. ¿Está? Igual, profe, con E a la, un número X, ¿no tendría que dar entonces un quinto por X a la 5X? Un Creo que quinto era por e a la así. 5x. Eso es Sí, lo que me ¿no? decís. Sí, 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 exactamente, es así, pero es como que ustedes lo deberían poder poner en el parcial, entonces lo vamos a resolver. La idea es que lo hagan, no que aprendan una fórmula, o sea, más allá de que es así, y que lo tengas como regla, que a ustedes les gustan las reglas para hacer cosas sencillas y que sea todo más fácil, lo que esperamos es que lo puedan poner en el parcial, pero efectivamente eso es así. Entonces, ustedes deberían ponerme que 5x es z. Cuando van a derivar, me van a decir que 5 del diferencial de x es el diferencial de z. Entonces, cuando ustedes van a reemplazar o a sustituir, lo que van a hacer es, en vez de poner 5x, van a poner z. ¿Y qué pasa? Lo único que tienen para sustituir que les queda es el diferencial de x. Entonces lo van a tener que despejar el 5 y van a decir que el diferencial de x va a ser un quinto del diferencial de z. Entonces ustedes en vez de poner diferencial de x, van a poner un quinto del diferencial de z. Entonces ahora resuelven la integral. Ponen la integral de e a la z por un quinto del diferencial de z. El un quinto se va fuera de la integral y la integral de la e es la misma e. O sea que esto va a darnos un quinto de e a la 5x. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es la integral de g', con lo cual acá voy a poner un quinto
de e a la 5x. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que veníamos haciendo antes. Perdonen si os aburro con los colores y eso, pero es para ustedes, ¿eh? No, No, al revés. bueno. Vamos a hacer f por g menos la integral de f' por g común. En el parcial apliquen todos los colores que quieran menos rojos, ¿sí? Pero háganlo con colores y si se guían o les ayuda, por mí, cero problema. Entonces vamos a hacer f por g menos la integral de f' por g común. Entonces lo vamos a hacer x por 1/5 de e a la 5x menos la integral de f', que es 1 por la integral de g', o sea, por 1/5 de e a la 5x, por el diferencial de x. Nos queda para resolver una integral. ¿Qué vamos a hacer con este 1/5 y con todos estos números que están acá? Bueno, los podemos poner fuera de la integral. Entonces yo voy a hacer x por 1/5 de e a la 5x menos 1/5 por la integral de e a la 5x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa? Nos quedó para resolver la integral de e a la 5x. La integral de e a la 5x no la van a calcular de nuevo, ya la hicimos acá. Entonces ya me van a decir que esta integral que les queda para resolver es 1/5 de e a la 5x. Entonces me van a decir que x por 1/5 de e a la 5x menos 1/5 por 1/5 de e a la 5x más c. Esto siempre les va a pasar con la e. ¿Por qué? Porque la derivada de la e y la integral de la e es la misma. ¿Bien? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Y ahí no se puede simplificar? No, podría ser 1/5 por 1/5, 1/25. No puedo hacer más nada. O sea, acá podría multiplicar los dos valores. Nada más. Porque acá en el medio es un por. ¿Sí? ¿Puedes mostrar la sustitución, por favor? Sí, Que claro. no quedé medio perdido ahí. Ahí. O sea, ¿qué hice? Para poder resolver e a la 5x, apliqué la sustitución. 5x igual z. Derivamos. Acuérdense que cuando ustedes aplicaban la sustitución, derivaban. 5x es 5. Entonces, si ustedes van a proponer la sustitución, 5x es z. Acá lo único que les queda para reemplazar es el diferencial de x, con lo cual tienen que despejar el 5. El 5 que estaban multiplicando, lo pasé dividiendo, entonces me queda 1/5. ¿Bien? Sí, gracias. Y ahí después sustituyen y resuelven. Como la integral de la e es la misma e, acá se las repite, no lo vuelven a calcular de nuevo, ya lo hicieron, ¿sí? Entonces, ¿entendieron cómo funciona el método de partes con el de sustitución incluida? Sí, profe. Genial, entonces ya están listos para el parcial. Nos falta un tema todavía, ¿o no? Gracias. Sí, obvio que le falta la del ejercicio 4, nada más, ¿no? Te agradezco. Pero lo demás es como que ya ustedes en principio como que estarían hiper listos, ¿sí? Vamos a hacer otro. ¿Cuál quieren hacer del 5 de la guía? Uno que sea para razonar. Uno que sea para razonar. Mira, vamos a hacer el E. ¿Querés razonar? Bueno. Ustedes en el E tienen la integral del logaritmo natural. ¿Y acá qué les pasa? ¿Cuál es la integral del logaritmo natural? ¿Lo tienen en la tabla? No. No, no lo tienen. Entonces,
¿Qué problema? ¿Y ahora cómo razonamos? Bueno, si ustedes quieren razonar, la ayuda que ustedes van a tener va a ser el 1. ¿Por qué? Porque que ustedes tengan el logaritmo natural de x es como si tuvieran un 1 por el logaritmo natural. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿y qué va a ser entonces f de x? Va a ser 1, ¿no? F1. No, chicos, no, no me siguieron. ¿Cuál es f y cuál es g'? ¿Qué iba primero, el logaritmo o la polinómica? La logarítmica quiere decir que f de x va a ser el logaritmo y g' va a ser 1. Bien, cuando ustedes 1 es una función polinómica. Es 1, no más, es un término. Y el logaritmo estaba primero, entonces el logaritmo va a ser f. Entonces, vamos a calcular la derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. 1 sobre x. Bien. ¿Y cuál es la integral de 1? X. X. Muy bien. O sea que acá derivamos, acá calculamos la integral, y ahora vamos a hacer f por g menos la integral de f' por g común. Entonces, lo vamos a resolver. Y vamos a decir que el logaritmo natural de x por x menos la integral de f', que es 1 sobre x, por g común, que es x. Y acá voy a poder simplificar, y me va a quedar la integral de 1. ¿Cuál es la integral de 1? X. Con lo cual nuestro ejercicio va a ser logaritmo natural de x por x menos x más c. ¿Vieron cómo acá tuvieron que razonar de agregar un 1 y pensar que el 1 es una polinómica y el logaritmo como que le gana? El logaritmo va a ser f común. ¿Se entiende? El 5G. Perfecto, vamos. ¿Este lo entendieron? No es tan Sí, difícil. profe. No es tan difícil este método, es entretenido. Es divertido. Sobre todo para las 7 de la mañana. Bien, 5G. Bien, x por la raíz cuadrada de... Estaba esperando que alguien me pida este ejercicio, y como no me lo pedían, yo decía, bueno, resultará que saben cómo se hacen. ¿Y ahora cómo calculan la integral? Bueno, una de las dos funciones va a ser f, y la otra función va a ser g'. ¿Qué les parece a ustedes que cuál va a ser cuál? Primero va a ser f va a ser x. Y totalmente, porque ustedes piensen que después, cuando van a calcular la integral, hacen la integral de f' por g común. ¿Y cuánto es f'? ¿Cuánto nos va a dar? 1, o sea, el ejercicio se va a reducir. Entonces, claramente, f de x va a ser x para que su derivada sea 1. Y acá la integral de 3x más 1 con la raíz, tenemos que calcular la integral, ¿no? Si esta es g', tenemos que calcular la integral. Entonces es como que ustedes van a tener que calcular la integral de 3x más 1 raíz. Y eso es lo mismo que poner como la integral de 3x más 1 al 1 medio. Bien, y entonces acá ¿qué tienen? Tienen una función compuesta. ¿Qué método van a aplicar? Sustitución. Profe, ¿qué fea que es la raíz, en serio? ¿Cómo? Qué fea que es la raíz, no la entiendo. ¿Y qué hacemos entonces? A ver, contame. De vuelta, por favor.
Ustedes tienen una función multiplicada por una función que tiene raíz. Esta función que tiene raíz, ¿es logarítmica? No. ¿Es polinómica? No. ¿Es exponencial? No. ¿Es trigonométrica? No. Entonces, esto lo van a tener que calcular la integral, no hay otra forma. No, pero si me puedes explicar cómo era la raíz. No me acuerdo cómo era la integral de la raíz. Es que la integral por raíz no hay tabla, vamos a tener que calcularla haciendo, o sea, lo que haces es escribir la raíz como exponente a la 1/2, ¿sí? Porque la raíz no está en la tabla de integrales. ¿Está? Cuando vos tenías que calcular la integral de la raíz de x, vos antes de calcular la integral, ¿qué hacías? Lo escribías con x a la 1/2. ¿Por qué? Porque había dentro de la tabla de integrales, vos tenías una que decía x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Está? Entonces, esto es lo que hay que aplicar cuando tenés que calcular la integral de la raíz. ¿Cuál es el problema? Es que en nuestro ejercicio no tenemos la integral de la raíz, tenemos la integral de la raíz de 3x más 1. Entonces, como vos acá no tenés x y tenés 3x más 1, ¿qué método van a tener que aplicar para resolverlo? Sustitución. El de sustitución. Entonces vos vas a decir 3x más 1 va a ser igual a z. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Chicos, yo no inventé esto, y ni los ejercicios, ni todo este tema. O sea, alguien lo inventó y yo lo estudié y lo sé explicar, nada más. ¿Bien? Derivá. Profe, Sí. ¿por qué te diste cuenta que tenía que ser Z? ¿Por qué te diste cuenta que tenías que ser el método de sustitución? Porque Acá yo hubiese tengo pensado una sola, directamente en la regla de... es que vos acá tenés una sola función, ¿sí? Y lo que tenés que mirar es que tenés una función compuesta. Entonces, ¿cómo resolvés? O sea, cuando tenés el método de sustitución, vos aplicabas el método de sustitución en dos casos. Cuando tenés una función multiplicada por su función derivada, o tenías una función compuesta. Acá tenés una función compuesta. Hacé de cuenta que tu f de x de la función compuesta sería 3. Una sería, perdón. Hacé de cuenta que f de x es x a la 1/2. ¿Bien? Y la función g hace de cuenta que es 3x más 1. Claro, sí, me costó verlo así porque Si ahora vos ya haces está, f pero o g, te antes... da 3x más 1 a la 1/2. ¿Estamos? Sí, pasa que yo lo había visto más, no lo había visto así, sino como, bueno, aplico la regla de le sumo 1 y lo divido por ese número también. Sí, pero como vos no, justamente con lo que conté acá arriba, eso lo aplicás cuando tenés raíz cuadrada de x o x a la 1/2. Como vos acá tenés otra cosa, te va a terminar pasando algo parecido a la e. Vos no tenés en el anterior, que vos me dijiste muy bien, me va a quedar un quinto por e a la 5x. Bueno, acá va a pasar algo parecido. Vos no tenés raíz cuadrada de 3x. Perdón, no tenés raíz cuadrada de x, tenés raíz Se cuadrada de entendió. 3x. Entonces, algo tiene que pasar con ese 3. ¿Se entiende? Claro, sí. Gracias, profe. Es esa idea. Bien, derivan. La derivada de 3x más 1, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces, fíjense ustedes cómo, si ustedes van a sustituir, les va a pasar lo siguiente. Esto va a ser z. Lo único que les queda para reemplazar es el diferencial de x, con lo cual este 3 lo van a tener que poder despejar. Van a decirme que el diferencial de x va a ser 1/3 del diferencial de z. Entonces ese diferencial de x lo van a reemplazar por 1/3 del diferencial de z. Entonces ustedes van a tener la integral de z a la 1/2 por 1/3 del diferencial de z. El 1/3 se va fuera de la integral. Y después les queda resolver la integral de z a la 1/2. Y ahí sí ustedes me dicen que esto es 1/3 de z a la 3/2 sobre 3/2. Dividir por 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3. ¿Está? Y en vez de poner z, vamos a poner
3x más 1 a la 3 medios. Y si multiplicamos los numeritos nos va a dar 2 novenos de 3x más 1 a la 3 medios. Eso quiere decir que la integral de 3x más 1 a la 1 medio me va a dar 2 novenos de 3x más 1 a la 3 medios. O sea que yo acá voy a poner que g común es 2 novenos de 3x más 1 a la 3 medios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Después de todo esto ya se olvidaron que había que hacer. F por g común menos la integral de f' por g Profe, común. ¿esto sin la K? Se agrega al final de cuando termines de aplicar el método de partes, porque vos el método de partes no lo aplicaste. Ok, gracias. Bien, entonces van a aplicar el método de partes. F por g. X por 2 novenos de 3x más 1 a la 3 medios menos la integral de f', que sería 1 por 2 novenos de 3x más 1 a la 3 medios. El 1 por 2 novenos me da 2 novenos, y el 2 novenos se va a ir afuera de la integral, con lo cual voy a tener x por 2 novenos de 3x más 1 a la 3 medios menos 2 novenos de la integral de 3x más 1 a la 3 medios. ¿Y ahora qué creen que hay que hacer? Sustitución. ¿Quién dijo sustitución? Yo. Yo es Cami, ¿no? Sí. Sí, hay que hacer sustitución. O sea que cualquier cosa, si tomamos este ejercicio, después todos le reclaman a Mel que preguntó por el 5G. Hay que aplicar el método de sustitución. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. 3x más 1 es... Yo no tengo nada que ver, pasa que lo vi ahí, tenía raíz y dije, este se me va a complicar seguro. Era obvio que se te iba a complicar y está bien que lo hayas pedido. O sea, estaba esperando que alguien lo pida. ¿Por qué? Porque tiene esta complejidad el ejercicio. Así que re bien que dijiste, uy, esto es un chino, vamos a hacerlo. Estamos, o sea, me parece re bien que las cosas raras se les ocurra preguntarme. Esa es la ventaja del que viene a las clases en vivo al que las ve grabadas, ¿no? El que las ve grabadas, o sea, no tiene Perdón, forma, profe, no tiene forma de preguntar. Bueno, la derivada de 3x más 1 es... no lo habíamos hecho, ¿no? Todo eso, ¿para qué les doy de vuelta? ¿O No, no? no lo hicimos. ¿Por qué? Porque calculamos la integral de a la 1 medio, no la 3 medios. O sea, la Ah, es verdad. sustitución sería la misma, está bien lo que decís, como que la sustitución sería la misma, nada más que en vez de ser a la 3 medios, o sea, en vez de ser a la 1 medio, será a la 3 medios. Pero la sustitución es exactamente la misma. Vamos a tener que después terminar diciendo que el diferencial de x es igual a 1/3 del diferencial de z. Y ahí vamos a tener que hacer todos los reemplazos, que serían los siguientes. En vez de poner, violeta, en vez de poner 3x más 1, vamos a poner z. Y en vez de poner diferencial de x, vamos a poner 1/3 del diferencial de z. Y bueno, entonces vamos a resolverlo. ¿Bien? Entonces, x por 2 novenos de 3x más 1 a la 3 medios menos 2 novenos
de la integral de. Y ustedes me van a decir que eso es z a la 3 medios por 1/3 del diferencial de z. El 1/3 lo van a poder multiplicando fuera de la integral. Entonces van a poner x por 2/9 por 3x más 1 a la 3 medios menos 2/9 por 1/3 por la integral de z a la 3 medios. Y acá, ¿qué van a hacer en la última integral que hay que calcular? Bueno, lo van a calcular por la tabla. ¿Cuál es la integral de z a la 3 medios? ¿Hay que diferencial de z? Y sí, me quedó diferencial de z. O sea que tenemos 3x más 1 a la 3 medios menos 2/9 por 1/3, y la integral de z la van a calcular por tabla. Z a la 3 medios me va a dar z a la 5 medios sobre 5 medios. Porque aplico la tabla de integrales. ¿Alguien me... Sí, está bien, profe. Y después lo que hacen es reemplazar a la z por 3x más 1. Entonces, esto va a ser x por 2/9 por 3x más 1 a la 3 medios menos 2/9 por 1/3 de 3x más 1 a la 5 medios sobre 5 medios más c. Cuando llegan acá se pegan un tiro, ¿no? Porque ya ahí terminan, no lo pueden creer. Entonces vieron cómo el ejercicio va pudiendo ser cada vez un chiquitín más complejo. ¿Estamos? Profe, Profe. tengo una consulta. ¿Por qué te Cuando, queda z 5 medios, perdón? Me queda las 5 medios porque aplicamos la tabla de integrales. Cuando vos tenés z a la 3 medios, aplicás la tabla de integrales. 3 medios más 1 es 5 medios. Entonces haces z a la 5 medios sobre 5 medios. ¿Está bien, Diego? Sí. Bien, ahí había otras dudas. Silvana y no me acuerdo quién más, porque no llegué yo, porque se pisaron. yo tengo una duda cuando al principio se nos plantea el ejercicio, ponele x por raíz de 3x más 1. ¿Cómo sé que es por partes y no por sustitución de una? Porque yo veo la función compuesta y pienso que es sustitución. ¿Se Porque vos, entiende mi ¿cómo lo pregunta? reemplazarías? A ver, el tema es este, mirá, buena la pregunta. Vos vas a decirme, por ejemplo, ¿qué hubieses hecho vos? Que 3x más 1 sea z. Claro, Si vos me planteas que 3x pero más después 1, no me da, después no te da cuando quieras seguir sustituyendo porque te quedó esta x acá. claro. Entonces, como no lo vas a poder hacer, ahí te das cuenta que no es. Y en ese momento puedo aplicar partes, Exacto. cuando no me dé. O sea, puedo hacerlo al revés. Primero arrancar por sustitución y después hacer partes. La idea mía es que En vez- ustedes traten de ver si no pueden hacer la sustitución, y si no pueden hacer la sustitución, se tiran el método de partes. Esa es la idea. Claro. Sí, sí, está bien. Gonzalo, sí, en realidad vos tendrías que hacer, si querés hacerlo como corresponde, vos tendrías que hacer 2/9 por 1/3 y dividirlo por 5 medios y te va a dar algo. Eso es lo que vas a encontrar en el choice. O sea, a mí lo que me interesaba era que entendieran cómo calcular la integral. No me fui a hacer todas las cuentitas, ¿sí? Pero sí, efectivamente, hay que hacer 2/9 por 1/3 y dividido 5 medios. Perdón, profe. Estaban diciendo de hacer sustitución primero, pero pensé que ya directamente deberíamos de haber asumido que no se podía hacer eso al principio porque estaba multiplicando. Pero cuando vos tenés dos funciones multiplicadas y una función es la derivada de la otra, podrías aplicar el método de sustitución. No necesariamente porque tengas dos funciones multiplicando vas a tener que aplicar sí o sí partes. Porque si yo te doy una función, una integral que sea logaritmo natural de x por 1 sobre x, por ejemplo,
como una función es la derivada de la otra, no aplicás el método de partes, aplicás la sustitución de una. ¿Se entiende? Sí, pero ¿y en este caso cómo aplica eso? Acá no aplicás partes, aplicás sustitución. Por Pero eso después dice nada del principio. no entiendo la pregunta. Porque nosotros empezamos haciendo método de partes, no método de sustitución. Después aplicamos el método de sustitución. Bueno, Lo que estaba preguntando la compañera es cómo me daba, porque en el parcial no les va a decir qué método tienen que utilizar. Entonces la pregunta de la compañera es, obviemos que el título dice aplicar usando el método de partes. Vos tenés integral de x por la raíz cuadrada de 3x. Cuando arrancás, ¿cómo sabés que no tenés que aplicar el método de sustitución? Esa es la pregunta de la compañera. ¿O entendí mal? sí, sí, sí. Sí, Entonces, está bien, era eso. Entonces, lo que le estoy diciendo a la compañera es, si vos decís que 3x más 1 es z, no vas a poder seguir resolviéndolo con el método de sustitución. Entonces no vas a poder. Entonces de ahí es donde vos entendés que tenés que aplicar el método de partes. Ah, listo, Ahora, no, pensé que ustedes después de eso dijeron, ah, sí, listo, podemos usar tema de sustitución, no, y siguieron y agarraron resultados y no, recién ahí se dieron cuenta y dije, ¿qué? no. ¿Cómo hicieron eso? Lo que está preguntando la compañera es, ¿cómo nos damos cuenta que no teníamos que aplicar el método de sustitución de entrada? Bueno, el método de sustitución de entrada vos lo aplicás cuando tenés una función multiplicada por su derivada. ¿Sí? Que es Claro, esta sí, sí, sí. Pensé que lo habían resuelto justamente, habían podido resolver y dije, ¿cómo lo hicieron? No entendí. No, no, Listo, no, 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 perfecto. no, 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 la pregunta, porque, ¿sabes qué pasa? Es la idea del examen. Ustedes van a estar en el examen como en el ejercicio 6 de la guía. Entonces van a tener que aplicar la integral y no les van a decir qué método. Entonces la compañera pregunta, ¿cómo sé yo que no puedo aplicar la sustitución y tengo que ir a partes? Bueno, justamente, como no puedes aplicar la sustitución, te vas a tirar por el método de partes. Perfecto, perfecto. No, yo había entendido otra cosa. Listo, Bien, gracias. ahora se está por cortar, volvemos a ver si tienen alguna consulta adicional, ¿sí? Profe, Sí. hasta ahora solamente podríamos hacer el punto 5. No, o sea, se supone que con lo que estamos haciendo ahora, ustedes deberían poder hacer el 5 o el 6, porque ustedes, en el 6 es calcular, entonces no les van a decir qué método hay que aplicar, entonces ustedes van a poder resolver aplicando un método u otro. Y no sé si se dieron cuenta, porque yo escribo cosas a veces y yo no sé si ustedes esas cosas que yo escribo me van siguiendo. Yo escribí que ya están los ejercicios adicionales de integrales. ¿Alguien lo siguió? ¿Me llegó a leer? Sí, sí. Vamos a compartir otra cosa, así me van siguiendo. Ustedes acá creo que entraban el nombre de cualquier profe, iban a ejercicios adicionales. Y los ejercicios adicionales tienen los resueltos de derivadas que ya están por video. Y estos son los ejercicios adicionales de integrales. De los ejercicios adicionales de integrales, ustedes podrían hacer el ejercicio 1, 2, 3, 4
El 5 y el 6 no, porque les pide hallar el área comprendida por las siguientes funciones. Ustedes eso todavía no lo vieron. Lo vamos a ver, ya les digo cuándo. Nosotros vamos a hablar de eso la semana que viene. ¿Por qué? Porque la intención del viernes es hacer un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. ¿Bien? La idea del viernes que viene es hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora. El martes de la semana que viene vamos a ver el último tema, que es calcular una integral definida con unos valores de algunos intervalos y calcular el área. El viernes 17, ¿sí?, es feriado. Entonces no vamos a tener clases. Yo no me voy a conectar. El martes 21 vamos a seguir repasando lo del área. ¿Bien? Y después, el viernes 24 y el viernes 28, el viernes 24 y el viernes 28 van a tener 2 clases de repaso de todo. ¿Está? Y el viernes 1, como dijimos, va a ser el parcial en la misma sede y en la misma aula y en el mismo todo que tuvimos en el primer parcial. ¿Está? Aula 39, en la sede de Paternal. San Martín, Avenida San Martín, 4453. Barrow es integral definida. Lo vamos a ver en la clase de la semana que viene. ¿Bien? O sea que vamos a ver toda la guía. Estos ejercicios adicionales, si ustedes los pueden hacer, sería buenísimo, porque los ejercicios adicionales para mí son más difíciles que los del parcial. Si ustedes hacen los ejercicios adicionales, están preparados para cualquier ejercicio. Bien. ¿Cuál quieren hacer del 5? Ya más o menos todos funcionan iguales, ¿no? O sea, no tiene mucho más este método. ¿No tenés otro de raíz vos, profe? A ustedes no les gusta la raíz. Me gusta. No les gusta. No, no tengo otro con raíz. No, no tengo otro con raíz, no. Pero funciona igual que este, te va a pasar lo mismo. Bien, y después también hay modelos de parciales, ¿sí? Profe, perdón, pregunta bastante boluda seguramente. Viste que en la regla que habías dicho de ILPET, de inversa trigonometría, bueno, todo eso, ¿qué sería? Dame un ejemplo de inversa de trigonometría. Sí, no te lo voy a escribir, bueno, te lo escribo, pero no lo vamos a aplicar. Es cuando vos tengas, por ejemplo, seno a la -1 de x. Esto para ustedes no lo saben calcular y no lo vemos y no lo aplicamos. ¿Está? Pero es esto. Ah, ok, entonces lo obvio, digamos. O- Me lo acuerdo para el nombre nomás. Exacto. Ok, Lo listo. que pasa es que hay gente que ve matemática más avanzada que nosotros, entonces aplican esas cosas medias raras que ustedes no usan. ¿Está? Ah, perfecto, pensé que era algo que ya habíamos visto y que no lo estaba recordando. No, nada que ver. Bien. ¿Qué más quieren hacer de esta parte, chicos? De estos ejercicios. O sea, el I, si quieren, lo hacemos. Es más, el I ya lo hicimos, ¿no? Sí. El C ya lo No, hicimos. No. O sea, yo no sé si cortarlo acá, porque la verdad, el ejercicio 5, o sea, es eso. O sea, es aplicar el método de partes. Es lo que vimos recién. Es hacer. O sea, ustedes tienen una función, una función que va a ser f y una función que va a ser g'. Y ustedes van a tener que decidir cuál hay que derivar y cuál hay que calcular la integral. Y después hacen f por g común menos la integral de f' por g. Y el ejercicio se tiene que reducir hasta que aplica la tabla de integrales. A veces hay que combinar ambos métodos, porque no lo van a poder resolver. ¿Bien?
Pero el ejercicio 5 es esto, aplicar el método de partes. O sea, es hacer lo que estuvimos haciendo hasta ahora. No hay otra cosa. O sea, el ejercicio 5 es ese. ¿Bien? Y el ejercicio 6, o sea, el ejercicio 6 yo lo pensaba dejar para la clase que viene. Igual voy a traer otros ejercicios para la clase que viene. Pero lo del ejercicio 6, la idea de esos ejercicios es que ustedes puedan saber, o sea, tratar de distinguir cuáles son o sea, cómo se resuelve cada uno. Si es el método de partes o es el método de sustitución. ¿Bien? Un segundito que quiero ver algo. Sí, yo para el viernes tengo más ejercicio. Entonces, yo diría que traten de ustedes de dar los del ejercicio 5 que restan, ¿sí? Que no son tantos, y los del ejercicio 6. Los del ejercicio 6 es como que ustedes tienen que tratar de darse cuenta qué método aplicar. Entonces, una vez que tienen qué método aplicar, ya el ejercicio es como que es muy fácil. ¿Bien? Me gustaría que traten de hacerlo solos y el viernes cualquier cosa me hacen la pregunta. ¿Sí? Yo si quieren yo les digo qué método es cada uno, pero la verdad que no tiene mucho sentido. Yo se los digo si quieren, pero traten de pensar por qué está el método y no está el otro. ¿Sí? El ejercicio 6A, el A va a ser de sustitución, el B va a ser de sustitución, el C es de sustitución, el el D va a ser por partes. Y el E no tienen que hacer ni una cosa ni la otra. Con aplicar la propiedad distributiva van a poder después calcular la integral por tabla. Entonces es como que el E, nada, no. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de... Como yo no tengo ningún resuelto en la mano, les juro que no estoy viendo más que la guía de ejercicios. No estoy trabajando con resueltos. O sea, ustedes tienen que tratar de hacer el ejercicio de darse cuenta de por qué está el método. Vamos a pensarlo juntos como para que se den cuenta yo cómo lo hice, ¿sí? Fíjense en el 6A, ¿sí? Si yo derivo e a la x más 1, me da e a la x. Entonces, como una función es la derivada de la otra, voy a aplicar la sustitución. En el B, tenemos logaritmo natural de x sobre x. Es como si tuviera logaritmo natural de x por 1 sobre x. Como una es la derivada de la otra, vamos a darnos cuenta que tenemos que aplicar la sustitución. Vamos al C. Ustedes tienen 3x cuadrado más 1 sobre x al cubo más x. Fíjense que si ustedes derivan x al cubo más x, les da 3x cuadrado más 1. Entonces, de ahí es donde surge la sustitución. En el D, ustedes tienen x por e a la 2x. Ahí no hay sustitución posible, porque no hay, de entrada, no hay algo que, o sea, que ustedes puedan ver que haya una función con su derivada. Entonces, van a tener que aplicar el método de partes. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a decir que f de x es x, y g' de x va a ser e a la 2x. Ahí sí van a tener que aplicar el método de sustitución dentro del método de partes, como vimos hoy con el ejercicio de la e. Pero esa es la idea, que ustedes agarren un ejercicio y digan, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Qué se hace? ¿Sí? Esa es la idea del parcial, el ejercicio 3 del parcial. Y la intención era que hiciéramos una serie de ejercicios para el viernes que viene, que son diferentes, ¿sí? Donde yo les voy a tirar el ejercicio y ustedes van a tener que decirme qué método hay que utilizar, y después lo resolvemos. ¿Está? Sí, profe.
Bien, así que nada, yo, chicos, salvo que tengan alguna duda puntual, yo dejaría acá. Me gustaría que traten de resolver. eh, el ejercicio 5 todo lo que puedan, el 6 y de los adicionales todo hasta antes de área. Bien, los escucho. Si no hay alguna duda puntual, nos vemos el viernes y bueno, vamos a hacer un repaso de sustitución y partes. Dale, profe, nos vemos. Gracias. Bueno, chicos, yo voy a tratar de subirlo hoy, ¿sí? El video, dale. Dale, profe, gracias. Nos vemos el viernes, ¿eh? Buena semana. Igualmente. Igualmente.